Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Report TV. Hoy tenemos un gran invitado. Se trata de José Andrés Duarte, nuevo presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. José Andrés, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos Andrés, por esta invitación. Un placer estar aquí con tu audiencia. Realmente muy agradecidos por esta oportunidad que nos das. Bueno, José Andrés, para iniciar, primero felicitaciones por este nombramiento y nos gustaría que nos contaras cómo afrontas este nuevo cargo. Bueno, no, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es que estamos muy contentos, estamos muy complacidos de sumarnos a este gremio maravilloso. Yo durante muchos años he venido conociendo del trabajo que realiza esta asociación gremial, este Cotelco, que es tan importante para el turismo del país. Yo, sin duda alguna, me siento muy honrado de haber recibido esa invitación de parte de la Junta de Dirección Nacional, que me ha, digamos, brindado la oportunidad de asumir como presidente a nivel nacional de esta organización, que como usted sabe, tiene unos capítulos muy importantes, haciendo un trabajo maravilloso también en lo local, con quienes vamos a estar armando una hoja de ruta también para poder atender de alguna manera desde el acompañamiento de la presidencia esas prioridades que en las regiones estamos viviendo. Por supuesto, estamos muy contentos, muy complacidos de ver cómo seguimos aumentando esa buena comunicación, ese buen trabajo en equipo que existe no solamente con el gobierno nacional, a quien les reconocemos, por supuesto, el apoyo en un sinnúmero de iniciativas que ahora en la pandemia y en esta coyuntura han sido de real importancia para nuestro sector, sino también, por supuesto, de la mano de otros actores, de gremios importantísimos para el sector turismo, el gremio de las agencias de viajes, de los restaurantes, de los bares, también tenemos gremios del transporte especial, de los parques de diversiones, en fin, tenemos una gran cantidad de actores que son muy importantes, por supuesto, para ese destino que queremos en cada uno de los territorios ofertar, y ese trabajo articulado seguramente de la mano de las autoridades locales, de los alcaldes, de los gobernadores, incluso también de los consejos, de las asambleas departamentales, porque ahí hay una agenda interesante de trabajo luego de la ley de turismo. Seguramente vamos a poder hacer un muy buen equipo entre todos para mover el turismo hacia adelante y poder lograr esa recuperación pronta que todos quisiéramos de nuestro sector en términos generales. ¿Cuáles mencionarías serían esos principales objetivos que se ha marcado para su mandato? Gracias, Carlos Andrés. Mira, la primera sería, digamos, enmarcar un gran objetivo en este corto plazo, y es buscar recuperar confianza. Vamos, nosotros vamos a estar trabajando, por supuesto, con el acompañamiento de nuestra Junta, con el apoyo de nuestra Junta y con cada uno de los afiliados en el territorio, en cómo logramos establecer precisamente en los viajeros nacionales, incluso en los viajeros internacionales, que poco a poco estamos viendo se pueden recuperar gracias a la reactivación de las rutas aéreas. Estamos viendo la necesidad fundamental de poderle decir al turista: usted está seguro, usted tiene en la hotelería colombiana los más altos estándares de cumplimiento de medidas de bioseguridad. Y eso es muy importante porque desde que nosotros vamos a un destino y nos encontramos con hoteles que realmente han hecho todo el esfuerzo para cumplir con todas las medidas de bioseguridad, pues estamos generando ese gran aporte precisamente para la reactivación y la recuperación económica. Entonces, el primer escenario, digamos, es cómo planteamos una recuperación de confianza en todos los territorios. Ahora, cuando hablo de todos los territorios, debemos entrar a hacer casi que un énfasis en tres grupos, digamos que, de realidades que tenemos en el país. El primero es, digamos, un grupo de ciudades, de destinos, de regiones, que se caracterizan más por tener un producto de sol y playa. Un producto que vemos ahora en los últimos fines de semana, en los últimos festivos, que vemos incluso también en la última temporada de vacaciones, cómo se movía de una manera positiva y de una manera, digamos, mejor o más rápida que otros dos grupos de regiones. ¿Y cuáles son esos dos grupos de regiones? Unas ciudades más intermedias, que por supuesto también empiezan a ver de alguna manera una recuperación lenta, una recuperación positiva, lenta, pero positiva en la medida en que la reactivación económica también tiene que ver con cómo reactivamos, por ejemplo, proyectos de infraestructura. Esos proyectos de infraestructura en muchas de estas ciudades intermedias que se vienen reactivando, pues implica la movilización de una gran cantidad de contratistas, precisamente que están supervisando, que están acompañando el desarrollo de la obra, y ahí entonces vemos que tienen un comportamiento lento pero positivo. Y hay otro grupo de ciudades que son grupos de ciudades más grandes, que son ciudades capitales, que tienen una gran influencia o que tienen un peso importante realmente de su ocupación hotelera reflejada en ese turismo
de negocios, de reuniones, de eventos, en donde ese turismo MICE necesitamos también reactivarlo muy rápidamente, digamos, con una hoja de ruta que también demuestre confianza para que los que organizan estos eventos, para que las empresas, las compañías que están haciendo esas grandes convenciones, esas grandes conferencias virtualmente, porque pasaron a la virtualidad, que vuelvan otra vez a la presencialidad y que vuelvan otra vez a confiar en los destinos y en la hotelería, por supuesto, que tenemos en estas grandes ciudades. Entonces hay como tres momentos, digamos, o de alguna manera tres grupos de regiones, de ciudades, que vamos a tener que entender con unas dinámicas que son diferentes, que por supuesto todas van a ver en la confianza esa necesidad de trabajo y articulación. Y en cada una de ellas, pues entender los contextos que vemos en la frontera, por ejemplo, con Venezuela, en la frontera que tenemos con el Ecuador, en lo que está ocurriendo en los llanos orientales, en lo que ocurre cuando llegan bloqueos, por ejemplo, de vías, como lo que vimos por ahora en el paro, que fue realmente para muchos, y de hecho no solamente para la hotelería, sino para muchos sectores productivos, de mayor impacto negativo, incluso más que la misma pandemia. Claro, porque muchos de estos destinos se comunican sí o sí por tierra y teníamos obviamente las vías completamente bloqueadas. Ahora, otros destinos no tenían estas problemáticas porque se podían conectar a través de vuelos que les permitía transportar a sus turistas o a sus visitantes y digamos, digamos, el reto o el desafío en estas regiones era diferente. Entonces, de allí la importancia de construir, pues, por supuesto, de la mano de los capítulos, de la mano de las autoridades locales, con el apoyo del gobierno nacional, esa hoja de ruta que nos permite reactivar muy rápidamente al sector, pero sobre todo para recuperar liquidez, porque en este momento, claro, hay unos comportamientos positivos, pero todavía no llegamos a los niveles del 2019, tenemos un año de pérdidas del 2020 todavía que se refleja en la caja de muchos, en donde muchos de los hoteleros todavía tienen situaciones muy complejas para poder subsistir mientras volvemos a los niveles de turismo que estábamos presenciando antes. Marcado en ese contexto sociopolítico y económico que mencionabas, ¿cuáles serían esos retos que tiene por delante? Bueno, digamos, hay retos, hay varios y tenemos muchos, pero yo quisiera quizás hacer énfasis en cómo la reactivación económica, al menos desde el gremio, desde Cotelco, para nosotros es una reactivación económica que tiene que ser entendida de manera transversal. Es decir, cuando nosotros acompañamos al gobierno como lo hemos hecho, cuando hemos recibido incluso ese buen diálogo, esa receptividad del gobierno, digamos, lo vemos y lo entendemos como un acercamiento de un gremio, de un sector productivo relevante para el país que genera un sinnúmero de empleos directos e indirectos, que está articulando el desarrollo local, pero que está hablando no solamente de cómo vemos nosotros solventadas unas necesidades inminentes para una gran cantidad de hoteleros, pequeños, medianos, grandes, que por supuesto estuvieron muchos meses cerrados, que tuvieron que acudir a una gran cantidad de deuda para poder subsistir, para poder pagar sus nóminas, que se apoyaron en el PAEF, pero que además sigue en una senda todavía de recuperación económica, que sí, que está trazando unas prioridades y unas necesidades directas para la hotelería, pero que necesita acompañar esa reactivación económica transversal. ¿Por qué lo digo? Porque mientras nosotros veamos una recuperación económica general de la economía colombiana, pues vamos a ver nosotros reflejado, por supuesto, que el hogar colombiano tiene ahora nuevamente reactivado su ingreso, tiene otra vez la posibilidad de invertir en sus vacaciones, ya no está pensando en la incertidumbre de lo que va a ocurrir precisamente porque teníamos una pandemia que no entendíamos, ya hoy la entendemos, ya está avanzando el plan de vacunación, que el gobierno nacional lo ha venido liderando bastante bien y en donde nosotros además desde la hotelería vemos muchos hoteleros que se sumaron a este plan de vacunación privada también para sumar esfuerzos que permitían complementar esa gran meta de llegar rápidamente a ese porcentaje que queremos de inmunidad de rebaño, digamos, en Colombia, digamos, en todo el país. Entonces, para nosotros va a ser muy importante acompañar estos esfuerzos de reactivación económica porque mientras vemos que el empleo se recupera, pues van a haber entonces más oportunidades de viaje. Mientras vemos que las actividades industriales, esas oportunidades de negocios que hacen que un empresario vaya a otra región a visitar su planta de producción o que vaya a buscar cerrar un negocio, pues es ese empresario que está viendo un entorno de recuperación y de confianza que va a escoger a los hoteleros, que va a escoger a la hotelería en el territorio, precisamente como la alternativa, como ese aliado en el territorio para poder cerrar
esos negocios o esas iniciativas nuevas. Entonces, ahí hay retos importantes. Por supuesto, nosotros necesitamos darle vida a esa ley de turismo importante que el gobierno aprobó en diciembre del año pasado. Ahí hay mecanismos interesantísimos, no solamente para los destinos, sino también incluso para poder acompañar esta crisis económica que han vivido los hoteleros a través de unas exenciones tributarias que de alguna manera en lo local se podrían estar estimulando con el apoyo de los consejos, de las asambleas, de los alcaldes, de los gobernadores, para buscar encontrar ese apoyo que necesita este sector turismo ampliamente golpeado, como todos lo sabemos, precisamente por impacto de la pandemia. Ahora, tenemos también unos retos asociados ahora precisamente a toda esta dinámica de reactivación económica, en donde vemos que en la reforma tributaria quedaron también previstas, digamos, unas medidas que son de acompañamiento como el PAEF o las exenciones tributarias, por ejemplo, como el pago de IVA precisamente a los turistas o al menos a los servicios de alojamiento, que son importantes para nosotros y que debemos de alguna manera, digamos que estar acompañando, estar monitoreando para que precisamente se puedan aprovechar, que no hayan luego contratiempos a la hora de poder hacer efectivas estas exenciones, que en sí realmente pues hacen parte de un paquete importante de acompañamiento de gobierno. Y nosotros pues vamos a estar también acompañando a las entidades territoriales, al gobierno nacional, en buscar cómo recuperamos también este tiempo que hemos perdido, estas oportunidades de crecimiento en términos turísticos, para poder plantear cómo en los destinos generamos nosotros incluso rápidamente en este proceso de recuperación y reactivación mayor oferta que le haga sentir a ese turista, que en este caso sería un turista vacacional o de ocio, pues mayores opciones en el territorio para ampliar esas opciones de pernoctación, que tengan unas noches más amplias en el territorio. Y ahí vamos a hacer un trabajo también de la mano de esas autoridades en lo local. Ahora, en el caso de Turismo Mais, vamos a estar acompañando precisamente a estos destinos en donde sabemos la relevancia y la importancia de poder captar nuevamente estos congresos, de ojalá invitar a las empresas colombianas. Esto es muy importante, las empresas colombianas, decir, vamos a buscar hacer estos eventos que ustedes están en algún momento considerando realizar en otro lugar del mundo. No, hagámoslo acá. Esta reunión busquémosla hacer precisamente en los espacios de la hotelería colombiana, precisamente porque tienen la infraestructura y porque están esperando realmente ese apoyo de muchos otros sectores productivos a los cuales nosotros también les hemos acompañado en sus procesos de crecimiento, y que ahora esperamos que en toda esta coyuntura rápidamente reactivamos estos encuentros presenciales, sobre todo de negocios, de reuniones, de incentivos, que también son importantes, por supuesto, para muchas compañías colombianas, y que empiezan a ver en el marco del plan de vacunación algo de certeza y de confianza para poder empezar a hacer estos desplazamientos, como nosotros mismos lo haremos. Ahora tenemos el Congreso en octubre, precisamente el Congreso de la Hotelería Colombiana y Expo Cotelco, en donde estaremos dando ese mensaje. Miren, aquí estamos nosotros apuntándole a este reencuentro, un reencuentro que va a ser vital sin duda alguna, no solo para la hotelería, insisto, para el desarrollo de las ciudades. En el caso de Cartagena, pues por supuesto para el desarrollo de una cantidad de sectores productivos que están encadenados con el turismo y con la hotelería colombiana. ¿Qué cree que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto para el sector de la hotelería, tanto positiva como negativamente? Bueno, digamos, positivamente, la verdad es una pregunta compleja, porque esta pandemia golpeó de una manera histórica al sector turismo. O sea, los niveles de ocupación por el piso, muchos hoteles tuvieron que cerrar. Entonces, en medio de esa dureza de la pandemia, en medio de la complejidad de lo que tuvieron que enfrentar los empresarios y la hotelería colombiana, que en ello significó también, digamos, cadenas internacionales que están ubicadas en Colombia, por eso digo la hotelería en Colombia o colombiana, allí hay que ver que la pandemia estimuló o de alguna manera presionó cambios muy rápidos en algunos hoteleros, sobre todo de adopción tecnológica. Y esto es un cambio que tenemos que venir acompañando. Esto es un cambio que vamos a seguir buscando profundizar en las regiones colombianas. Sin duda alguna, el comportamiento del consumidor, ese perfil del consumidor ha venido cambiando, y ha venido cambiando, por supuesto, profundizando
esa cercanía a las herramientas digitales para consumir, bien sea bienes o servicios. En este caso, por supuesto, la hotelería había venido planteando unas señales necesarias de adopción de tecnología, de innovación, pero que ahora con la pandemia, pues o sí, digamos que presionó a buena parte de la hotelería precisamente a buscar la adopción de esa tecnología para acercarse a ese consumidor. Ahora, la innovación es muy importante porque también muchos de los hoteleros se tuvieron que reinventar, se tuvieron que, digamos que, pensar en nuevos modelos de negocios y tratar de, en medio de toda esta coyuntura tan compleja, inventarse nuevos procesos. Y eso también hace parte de la innovación. Tuvieron que repensar procesos que les hace a ellos probablemente ser más competitivos o más productivos si logramos que este proceso de innovación se solidifique, se fortalezca y realmente termine siendo parte de la esencia o del carácter del empresario turístico. Ahora, por supuesto, también debemos decir que esperamos nosotros que con todos estos cambios de tecnología vayan acompañados o veamos también reflejados en buena parte durante seguramente varios meses más la adopción de unas prácticas de bioseguridad que seguramente van a estar también presentes, como digamos, tuve la oportunidad de mencionarte, hoteleros haciendo muchos esfuerzos para generarle confianza a ese turista. Y esos esfuerzos seguramente van a ser esfuerzos que se van a sostener en el tiempo, generándole esa seguridad de limpieza y de bioseguridad que están buscando, obviamente, hoy en día estos nuevos viajeros que esperamos, pues por supuesto, empiecen otra vez a llegar en los números que veníamos registrando nosotros en el 2019. Yo creo que ahí están, digamos, como los principales cambios que son positivos, entre comillas, porque son cambios forzados, cambios que sobre la marcha se tuvieron que acentuar. Y bueno, pues esperemos que más bien en una gran cantidad de hoteles que también, digamos, han visto una complejidad económica para poder subsistir, ellos tengan la oportunidad de, por supuesto, adoptar nuevas prácticas que les permitan, ojalá, subsistir en este negocio de la hotelería tan importante para el país. ¿Cómo evaluar la evolución de la hotelería en Colombia y qué considera ha faltado para impulsarla aún más? Mire, no, la hotelería en Colombia en términos generales pues venía evolucionando en términos muy positivos, venía creciendo esa hotelería pequeña, mediana, grande. El destino, digamos, si podemos agruparlo todo como un país o los destinos turísticos en lo local, en el territorio, venían haciendo, digamos que casi que presencia o estaban viendo cómo la hotelería crecía, se desarrollaba, se fortalecía, cómo mejoraba cada vez más sus servicios. Veíamos cómo, en términos generales, el país aumentaba su capacidad hotelera, pero además también ofrecía cada vez mejores servicios. Ahora, con la llegada de la pandemia, pues por supuesto, los hoteleros perdieron una oportunidad maravillosa de poder seguirse, digamos que, innovando, seguirse en ellos mejorando, seguirse en ellos de alguna manera evolucionando hacia unas tendencias que estaban marcando en el mercado en términos nacionales y en términos internacionales. Llega la pandemia y ya pues aquí esto es cómo subsiste el negocio hotelero, cómo casi que el 85% de los hoteleros, que además son empresas familiares, cómo ellos podían poder proteger ese proyecto de vida que habían construido en su familia y cómo poder garantizar, digamos, unos empleos, cómo tenerlos de alguna manera cobijados en una pandemia, pues que fue para nosotros además muy, muy dura. Entonces, ya esto obviamente replantea casi que el punto de partida de la hotelería. Hoy en día estamos en una hotelería muy golpeada en términos económicos, donde ya no puede pensar el hotelero en cómo me voy a modernizar yo, cómo voy a poderme yo inventar nuevos procesos de adopción tecnológica o de innovación, porque lo que primero ahorita el hotelero está buscando y está pensando es en cómo yo recupero la llegada de turistas. Entonces, primero necesita que vuelvan otra vez este flujo de turistas para poder hacer, primero, una recuperación de una caja que está en negativo y dos, pues poder otra vez pensar más adelante cuando estos viajeros y estos turistas vuelvan otra vez a los niveles de ocupación que teníamos, poder tener un recurso para poder pensar en esa innovación y en ese mejoramiento
que se requiere. Esto, digamos, entendiendo las características de la hotelería colombiana, donde, como digo, muy buena parte de la hotelería es esa hotelería pequeña, familiar, de menos de 50 habitaciones, que ya per se 50 habitaciones son bastante importantes en un mercado hotelero como el colombiano. Pero digamos que ahí hay entonces realidades y coyunturas que hay que ver y, por supuesto, buscar acompañar en este crecimiento de la hotelería, llamémosle una compenetración, llamémosle un fortalecimiento de esas relaciones con las autoridades para buscar trabajar en esa consolidación de los destinos. Necesitamos trabajar en cómo ofrecer todas esas maravillas, esos recursos turísticos que tienen los territorios en Colombia, en términos gastronómicos, en términos culturales, en términos deportivos, de naturaleza, como también en términos de congresos, de convenciones, de reuniones, y eso se trabaja sí o sí de la mano de las autoridades. Y ahí esperamos, obviamente, como gremio, en esta etapa post-pandemia, en esta etapa, llamémosle, si se puede decir, post-pandemia, muy de la mano con ellos para construir estas nuevas alternativas que hagan que se sigan atrayendo turistas tanto de, digamos, de negocios como también turistas de ocio o de vacacional. Antes hablábamos sobre el Congreso de la Hotelería que se realizará en octubre. ¿Qué detalles nos podría dar sobre este encuentro? Gracias, Carlos Andrés. Sí, este encuentro es importante para nosotros porque vamos a tener la oportunidad de tener a las autoridades del gobierno nacional, no solamente compartiendo sobre la reciente reforma tributaria que fue aprobada ya y sancionada por el presidente de la República hace 2 días. Es muy importante, por supuesto, para la hotelería ir muy alineados precisamente con esta apuesta de ley de inversión social, en donde allí hay programas sin duda alguna de relevancia para nosotros, como lo es el PAEF y algunas exenciones tributarias precisamente en el marco de la coyuntura que ha venido viviendo la hotelería, el sector hotelero, pero que además están muy cobijadas y muy en línea con la ley de turismo aprobada el año pasado en diciembre. Eso, digamos, el primer punto. El segundo, pues vamos a tener también la oportunidad de hablar con expertos internacionales, no solamente autoridades, sino también académicos, que nos van a estar compartiendo sobre esos nuevos modelos de negocios, pero además también esas nuevas alternativas de generar procesos de inversión o de capitalización de estas unidades hoteleras o de estas, digamos, empresas hoteleras en el país que están pidiendo, digamos, alternativas también para poder subsistir en un momento económico complejo. Es decir, no solamente vía, digamos, tasas de crédito preferenciales, poder acudir a una capitalización o a unos recursos que les permita subsistir, sino también a través de otros mecanismos que vamos a estar compartiendo en el marco de este congreso. Y sin duda alguna, pues será este un espacio, sobre todo para nosotros, de significar, de dar el ejemplo de cómo la hotelería precisamente está dispuesta, está preparada con todos los requisitos de bioseguridad, con todos los compromisos de bioseguridad que debemos asumir para generar el reencuentro, para generar esa confianza. Y ese va a ser el mensaje de fondo de todo este encuentro. Vamos a invitar que todas las empresas, todas las compañías que vienen haciendo sus convenciones, sus congresos de manera virtual, vuelvan otra vez a la presencialidad, que para nosotros, por supuesto, va a ser la oportunidad de demostrarles el compromiso con el país y de los esfuerzos que han hecho muchos empresarios de la hotelería en Colombia, sino también para reactivar rápidamente y generar valor, como lo hacemos, por supuesto, desde el sector empresarial y puntualmente desde el turismo, donde no solamente es la hotelería, sino muchos otros sectores productivos los que se aprovechan, sin duda, algunos de los beneficios positivos que atrae el turismo en general. Para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que le gustaría compartir con todos los profesionales de turismo? Bueno, el mensaje es contarles que allí vamos a estar asumiendo en Cotelco este rol, este papel de liderazgo de un gremio que durante muchos años se ha venido consolidando como el gremio de los hoteleros, en donde esperamos que los profesionales del turismo, las personas que han venido también apuntándole en sus procesos de formación a una capacitación, al desarrollo de habilidades y de competencias para el turismo, para trabajar por las potencialidades y las virtudes que tiene Colombia, porque Colombia tiene todo para ser precisamente ese destino turístico maravilloso que todos nos anhelamos, pues van a encontrar en Cotelco, en este gremio, ese gran aliado para esos propósitos que nos permita posicionarnos más a nivel internacional y recuperar rápidamente
por supuesto, estos meses tan complejos que la pandemia nos ha generado en términos de pérdida de llegadas, por supuesto, de turistas, de alojamiento, además para nosotros puntualmente en turistas nacionales e internacionales, que significó la pérdida de cientos de miles de empleos en nuestro sector, de manera directa y de manera indirecta. Entonces, ojalá entre todos, con los profesionales de turismo, podamos pensar en construir estas hojas de ruta que nos permitan recuperar rápidamente esa senda de crecimiento que veníamos, digamos, transitando en el 2019. Bueno, José Andrés, muchísimas gracias por participar de este espacio y pues auguramos muchísimos éxitos en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, gracias por el espacio y bueno, espero seguir aquí en contacto con usted y con toda su audiencia. Mil y mil gracias.